Esto sucedió hace unos años, pero aún me produce una sensación inquietante cada vez que lo recuerdo. La única razón por la que lo cuento ahora es porque siento que ha pasado suficiente tiempo desde que ocurrió, y no arriesgaré nada al publicarlo en internet. En aquel entonces, mi esposa y yo nos habíamos mudado a los suburbios desde la ciudad. Acabábamos de tener a nuestro tercer hijo, y entre las cosas del bebé, los juguetes y el caos general, nuestro apartamento se sentía demasiado pequeño. Encontramos una linda casa en un vecindario tranquilo y seguro. Los vecinos la describieron como el tipo de lugar donde uno se sentiría bien dejando las puertas sin llave. La casa en sí no era enorme, pero definitivamente era un paso adelante del pequeño espacio en el que habíamos estado viviendo anteriormente. Una de las características que llamaron la atención de mi esposa fue el patio trasero. Tenía un hermoso jardín, ligeramente descuidado, con algunas estatuas viejas esparcidas por allí. Estaban desgastadas, un poco inquietantes, como algo salido de una telenovela mexicana de época. Sé que suena raro, pero a mi esposa y a mí nos encantaba. Decía que le daba carácter a nuestro jardín. Yo era bastante indiferente, así que dejé todo como estaba, estatuas y todo. Pensé que era menos trabajo para mí, de lo que nunca me iba a quejar. Unos días después de mudarnos, estaba mirando por la ventana, admirando el jardín, cuando noté algo extraño. Una de las estatuas, creo que un ángel, estaba mirando hacia afuera de la casa. Todas las demás estaban mirando hacia nosotros, así que se veía extraño. Podría haber jurado que todas estaban orientadas en la misma dirección, pero en realidad no estaba seguro. No le di mucha importancia y simplemente asumí que estaba recordando mal las cosas. A la mañana siguiente, miré por la ventana de nuevo, y fue entonces cuando lo noté. Otra estatua se había dado la vuelta, otra vez mirando hacia afuera de la casa. Esta vez, supe que algo andaba mal. Nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Se lo pregunté a mi esposa, pero ella simplemente se encogió de hombros y dijo que no había notado nada. Pensé que tal vez era mi hijo Jimmy. Era un pequeño bromista en aquel entonces, siempre tramando algo. Pero cuando le pregunté, me miró como si estuviera loco. De todos modos, dudaba que él hiciera algo así. Sin embargo, sabía que algo estaba pasando, pero no podía probarlo. No quería hacer un gran problema de esto, así que traté de ignorarlo. Además, tenía problemas más grandes de los que preocuparme. No me gusta admitirlo, pero el dinero estaba muy ajustado durante ese tiempo, y vivía con el miedo perpetuo de perder mi trabajo. Pasaron unos días sin nada extraño, y comencé a relajarme. Pero luego, una tarde, miré por la ventana, y mi corazón casi se detiene. Todas las estatuas estaban alineadas en una fila en el borde mismo de la casa, simplemente de pie allí. Era una visión extraña, como algo salido de una película de terror. Sé que suena ridículo, pero una parte de mí podía sentir todos esos ojos mirándome. Mi respiración se volvió superficial. No podía decidir si era más aterrador o extraño. Salí para mirar más de cerca, tratando de darle sentido. Antes de abrir la puerta trasera, eché algunas miradas nerviosas alrededor del jardín para asegurarme de que no había nadie allí afuera. Era de día, pero estaba paranoico. Finalmente, me armé de valor para abrir la puerta e inspeccionar las estatuas. Fui a levantar una de ellas, e inmediatamente me di cuenta de algo. Esas estatuas eran pesadas, demasiado pesadas para que una persona las moviera sola. Ni siquiera podía mover una sola de ellas por mi cuenta. Mientras debatía qué hacer, mi esposa salió, y la expresión de su rostro me dijo que estaba tan asustada como yo. Ella sugirió que tal vez algunos de los vecinos estaban jugando con nosotros, tratando de asustar a los nuevos del vecindario, pero esa explicación literalmente no tenía sentido. Habíamos conocido a todos los vecinos y todos parecían personas bastante normales. Además, me costaba creer que alguien cuerdo haría esto a una familia con niños pequeños. Esto era acoso, no una broma inofensiva. Terminamos llamando a la policía, pero como era de esperar, no pudieron hacer mucho. Sugirió instalar algunas cámaras de seguridad, pero no teníamos dinero para eso. Les dije a los policías que lo haríamos, pero por dentro,
era reacio a hacer algo tan drástico. Se fueron, y supongo que me sentí un poco mejor, aunque mi esposa seguía extremadamente conmocionada. Mi esposa y yo hicimos todo lo posible para ocultar la situación a nuestros hijos. Digan lo que digan, pero no queríamos asustarlos. Nada pasó al día siguiente, ni al siguiente. Especulé que los policías habían espantado a quienquiera que estuviera allí, lo que tenía sentido en muchos niveles. Así que tratamos de olvidarlo, aunque ninguno de los dos se sentía realmente cómodo. Intenté asegurarme de que tal vez mi esposa tenía razón, tal vez solo había sido una broma o algo así. Sin embargo, eso no hizo nada para calmar mis nervios. Estaba al borde, mirando por las ventanas cada vez que pasaba, esperando ver las estatuas en otro lugar. Espero que nadie tenga que experimentar la sensación de sentirse inseguro en su propia casa. Pasaron unos días sin incidentes. Empecé a pensar que la pesadilla había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, la casa realmente estaba empezando a sentirse como un hogar. No podría haber estado más equivocado. Era un fin de semana. No recuerdo si era sábado o domingo, pero definitivamente era un fin de semana, ya que mis hijos no tenían escuela. Después del desayuno, salí a jugar al patio con mis hijos. Y fue entonces cuando lo vi. Pintado con aerosol en letras negras grandes en la pared trasera de nuestra casa estaban las palabras, váyanse. Casi dejó caer a mi hijo cuando lo vi. Sin pensarlo, llevé corriendo a mis hijos adentro y le dije a mi esposa que se quedara en la casa con ellos. No sé qué me pasó. No soy un tipo tan valiente, pero empecé a correr por el jardín gritando amenazas a quienquiera que hubiera vandalizado mi casa. La adrenalina me corría por las venas, y estaba buscando una pelea. Sin embargo, no había nadie en mi jardín. Finalmente, dejé de buscar. Mientras regresaba hacia la casa, la adrenalina en mí se convirtió en miedo absoluto. Esto era serio. Alguien había dejado un mensaje directo para asustarnos. Podrían habernos hecho daño, y sabía que la situación solo iba a empeorar a partir de ahí. La policía volvió y tomó otro reporte, pero sin ninguna pista, no había mucho que pudieran hacer. Insistí en que se quedaran en la propiedad en caso de que esas personas regresaran, pero me dijeron que no tenían suficiente evidencia para desperdiciar recursos así. Que por lo que sabían, algunos delincuentes adolescentes podrían haber estado detrás del graffiti. No podía creer lo que estaba escuchando. Me dijeron que se asegurarían de que un oficial de patrulla estuviera cerca, lo cual supongo que fue una especie de consuelo. Mi esposa estaba el doble de molesta que yo, así que la aseguré de que estaríamos bien, aunque por dentro estaba enloqueciendo. Esa noche, estaba en la cocina, cuando escuché a mi esposa gritar desde la sala de estar. Corrí, y ella estaba parada junto a la ventana señalando hacia afuera. Miré, y mi estómago se cayó. Había 5 personas paradas en nuestro patio trasero, cada una de ellas con cubiertas blancas en la cara. Estaban bailando de una manera extraña y entrecortada, casi como marionetas. Simplemente nos quedamos allí, mirándolos, demasiado sorprendidos para movernos. Era aterrador. No sé qué estaban tratando de lograr, pero fue lo más perturbador que había visto en mi vida. Salí de mi aturdimiento y tomé el cuchillo de cocina más grande que teníamos. Básicamente le grité a mi esposa que llamara a la policía, y mientras ella lo hacía, salí corriendo por la puerta trasera con un cuchillo en la mano. Grité como un loco y di un paso hacia ellos antes de arrepentirme al instante. Eran 5 y yo 1. Podrían haber estado armados. Antes de que pudiera pasar algo más, me di la vuelta y corrí de regreso a la casa como un cobarde. Sin embargo, el cuchillo debe haberlos asustado, porque dejaron de bailar y corrieron al jardín hasta desaparecer de la vista. Le dije a mi esposa que corriera arriba, encontrara a los niños y se escondiera, y yo custodié la puerta trasera en caso de que intentaran entrar. Cuando llegó la policía, esas personas se habían ido. La policía hizo una búsqueda exhaustiva pero no pudo encontrar ningún rastro de ellos. Esa fue la gota que colmó el vaso. No me importaron los costos. Compré e instalé cámaras de seguridad al día siguiente. Mi esposa estuvo histérica durante semanas después de eso,
rogándome que nos mudáramos a otro lugar. Le dije que si pasaba algo más, lo haríamos, pero que probablemente nos estaríamos arruinando financieramente. Por suerte, las cámaras debieron haber hecho su trabajo, porque esas personas nunca regresaron y nunca más tuvimos otro incidente en la propiedad. Lo más aterrador, sin embargo, es que todavía vivimos en esta misma casa y nunca recibimos una explicación de lo que sucedió. Mi esposa, Camila, y yo nos mudamos recientemente de nuestra antigua casa. A ella no le gustaba estar tan cerca de su familia y quería poner algo de distancia entre nosotros y ellos, así que eso hicimos. No tenemos hijos y ella dejó de trabajar hace años, así que estaba relativamente dispuesta a mis sugerencias sobre a dónde mudarnos. Soy electricista, así que mudarme no es un gran problema para mí. Finalmente nos decidimos por Nuevo México. Ambos hemos sido gente de campo toda nuestra vida, así que no fue un cambio de estilo de vida tan drástico. Eso fue hace unos 3 meses, más o menos. Encontramos una oferta fantástica en un lugar en el campo. La casa es honestamente más grande de lo que realmente necesitamos, especialmente porque solo somos nosotros dos y nuestra perra labrador negra, Lola. Pero, honestamente, pensamos que aprovecharíamos el espacio extra, quizás incluso recibiríamos a algunos de los amigos que hiciéramos. Habíamos estado instalados durante unos meses, cuando comencé a notar algo extraño. Las luces de la planta alta seguían disparando los circuitos, pero el resto de la casa seguía teniendo electricidad. Después de que esto sucediera 1 o 2 veces, supe exactamente cuál era el problema. Como dije, soy electricista, así que este tipo de cosas son mi pan de cada día. Pensé que sería una solución fácil, solo una cuestión de reordenar parte de la carga del interruptor, que con toda probabilidad estaba en la planta baja. En momentos como esos me alegra ser el tipo de persona que sabe arreglar las cosas. Para ser honesto, no había pasado tanto tiempo en el sótano desde que nos mudamos. Realmente no tenía ninguna razón para hacerlo. Lo habíamos revisado brevemente cuando el agente inmobiliario nos mostró el lugar, pero no le presté mucha atención. Ahora que lo pienso, creo que no había estado allí ni una sola vez desde entonces. De todos modos, bajé las escaleras y comencé a buscar el interruptor principal. El sótano estaba bastante desordenado y definitivamente no era el tipo de espacio que se pudiera usar fácilmente. Parecía más un trastero que un sótano. Finalmente, descubrí dónde estaba el principal y comencé a trastear. Después de unos 10 minutos, me di cuenta de dónde estaba el desequilibrio de carga y me dije que lo volvería a cablear cuando tuviera más tiempo. En ese momento, estaba a punto de subir las escaleras, cuando la curiosidad me ganó. Pensé que, ya que estaba en el sótano, probablemente no sería una mala idea echar un vistazo. Después de todo, esta es mi casa, y honestamente era un poco extraño que no conociera cada centímetro cuadrado de ella. Como dije, la mayor parte estaba llena de muebles viejos y un montón de basura. No había nada particularmente interesante allí abajo, y finalmente concluí que tratar de transformarlo en un espacio utilizable sería demasiado problemático. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el rincón más alejado del sótano, detrás de una pila de viejas sillas de madera, había una gran puerta de metal. Era extraño porque no era una puerta cualquiera, parecía de grado industrial. También era mucho más alta que la mayoría de las puertas normales, y parecía bastante gruesa también. Me acerqué a ella, y mis sospechas se confirmaron. Parecía el tipo de puerta que se usaría para asegurar una cámara acorazada o algún tipo de cuarto de pánico. Mi primer pensamiento fue que tal vez era un refugio contra tornados o algo así, pero eso sería una extraña sorpresa. Uno pensaría que el agente inmobiliario habría mencionado una característica como esa. Intenté abrirla, pero la manija no se movía. Estaba cerrada con llave. Inmediatamente subí las escaleras y comencé a hurgar en el cajón de llaves que el dueño anterior había dejado en caso de que nos encerráramos o algo así, pero ninguna de ellas funcionó en la puerta. Debo haber probado unas 15 llaves o algo así, pero sin suerte. Finalmente se lo conté a Camila, y ella tenía tanta curiosidad como yo.
Todavía no estoy seguro de cómo, pero ella hizo su magia y pudimos contactarnos con los propietarios anteriores. Fue esa llamada telefónica la que me hizo pasar de curioso sobre la situación a francamente preocupado. Eran un poco extraños por teléfono y se detenían de vez en cuando, como si estuvieran pensando cuidadosamente en lo que estaban diciendo o tratando de no decir demasiado. Una parte de mí desea haber grabado la conversación, pero la retrospectiva es 2020. Cuando pregunté por la puerta, se callaron. Finalmente, la esposa dijo que era solo una habitación segura en caso de un tornado. Le dije que estaba bien, pero que no podíamos usarla porque estaba cerrada con llave. Después de otra pausa, afirmó que habían perdido la llave y nos dijo que simplemente la ignoráramos. Pensé que era extremadamente improbable, ya que literalmente nos habían dejado llaves de puertas aleatorias que probablemente nunca necesitaríamos cerrar con llave. La forma en que lo dijo también me dio una muy mala sensación en el estómago, pero no había nada que pudiera hacer. Terminamos colgando casi inmediatamente después de eso, ya que definitivamente no estaban tratando de charlar. Camila trató de restarle importancia, me dijo que estaba pensando demasiado, pero no podía dejarlo pasar. En el transcurso de las siguientes semanas, de vez en cuando bajaba las escaleras y simplemente miraba esa puerta, preguntándome qué podría haber adentro. Intenté todo lo que se me ocurrió para abrirla, incluso algunos trucos que había aprendido en el trabajo. Pero fue inútil. La cerradura era sólida. Terminé renunciando por aproximadamente una semana, pero la curiosidad finalmente me ganó. Avancemos a hace 2 días, cuando las cosas dieron un giro salvaje. Después de los deseos de mi esposa, decidí contratar a un cerrajero. Él vino, y lo dejé hacer su trabajo allí abajo. Después de unos 30 minutos, bajé las escaleras para ver cómo estaba. Me dijo que la cerradura era inusualmente compleja para una simple sala de pánico. Esas fueron sus palabras exactas. Me preocupaba que no pudiera abrirla, pero para mi sorpresa, en realidad logró abrirla después de otra media hora. Ojalá no lo hubiera hecho. Adentro, la habitación estaba configurada como una especie de santuario. Había viejas fotografías en blanco y negro en las paredes, todas cubiertas con símbolos extraños que no reconocí. En el centro había una silla, simplemente frente a la pared. Parecía que alguien había pasado mucho tiempo sentado allí, simplemente mirando a la nada. En una esquina, había una cama con mantas arrugadas, y olía a rancio y un poco asqueroso. Luego noté la basura. Bolsas de papas fritas vacías, botellas de agua arrugadas. La comprensión me golpeó en la cara. Alguien había estado realmente viviendo allí abajo, y no hace mucho tiempo. Estaba estupefacto. No pensé que la situación pudiera empeorar mucho. Pero, por supuesto, eso fue lo que sucedió. Mientras trataba de asimilarlo todo, noté una segunda puerta en el extremo derecho de la habitación. Era pequeña y medio escondida por la luz mínima, pero estaba allí. La abrí y me di cuenta de que conducía a un conjunto de escaleras que llevaban a la puerta del sótano fuera de la casa. Me sentí tan idiota. Ni siquiera había tenido la previsión de revisar la puerta del sótano cuando nos mudamos, ya que simplemente asumí que conducía al sótano. En todo el tiempo que habíamos vivido aquí, nunca la había abierto. Mi desconcierto por todo el asunto pronto se convirtió en terror. Alguien había estado viviendo literalmente en mi casa durante quién sabe cuánto tiempo. Las cosas comenzaron a encajar en mi cerebro. Desde que nos mudamos, mi esposa y yo habíamos notado algunas cosas extrañas que no podíamos explicar. La mayoría de las veces eran solo cosas que desaparecían. Hasta ese momento, simplemente había asumido que mi esposa había extraviado las cosas, lo cual ella tenía tendencia a hacer. Sin embargo, este descubrimiento cambió todo. Alguien había estado viviendo en nuestra casa. Tuve que repetir ese pensamiento una docena de veces en mi cabeza antes de poder comprender completamente lo que estaba sucediendo. No sabía quién había estado allí, ni por qué, pero sabía que no quería que regresaran. Intenté llamar a los propietarios anteriores, exigiendo una explicación, quizás incluso amenazando con acciones legales, pero no contestaron.
O desconectaron su número, o simplemente no querían lidiar con eso. Camila estaba asustada, y yo también. Esa noche, tomé algunos muebles pesados y tapié la puerta del sótano desde adentro. Encontré una cadena de aspecto resistente y la cerré con un candado para mayor seguridad. No me importaba lo que hiciera falta. No iba a permitir que alguien se escabullera de nuevo a través de esa puerta. La policía vino y tomó un informe completo antes de irse, diciéndonos que harían todo lo posible para ponerse en contacto con los propietarios anteriores. Incluso llamamos a nuestro agente inmobiliario, quien estaba horrorizado y dijo que ayudaría a la policía de cualquier manera que pudiera. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, lo oímos. Hubo un fuerte golpe en la puerta principal. Lola se levantó de un salto, ladrando como loca, y ambos nos quedamos paralizados. Ninguno de los dos se movió, solo nos miramos, escuchando. Después de unos minutos, los golpes cesaron, pero luego escuchamos pequeñas piedras golpeando contra la ventana de nuestro dormitorio. Camila abrazó a Lola, y yo fui a mirar por la ventana. Camila me rogó que no lo hiciera, pero estaba furioso en ese momento. En mi mente, me estaba preparando para pelear con quien quiera que estuviera afuera. Agarré el bate de béisbol que estaba debajo de la cama y tiré las cortinas de la ventana, pero no pude ver nada. Pensamos que había terminado. Camila quería que llamara a la policía, pero había una pequeña parte de mí que quería manejar esto yo mismo. Sabía que la policía los asustaría y lo calificaría de mezquindad, pero quería asegurarme de que quien estuviera allí fuera atrapado. Le dije que si pasaba algo más, llamaría. Pero luego, desde abajo, escuché el sonido de cristales rotos. Corrí escaleras abajo justo a tiempo para ver a dos figuras huir de la casa. La ventana de la cocina estaba completamente destrozada. Fue entonces cuando llamé a la policía, que llegó poco después. Registraron la casa y el sótano, pero no había señales de entrada forzada a la sala de tormentas. Tampoco encontraron a nadie en la propiedad. Su mejor conjetura fue que quien había estado viviendo allí abajo estaba enojado cuando se dio cuenta de que estaba encerrado y decidió regresar y asustarnos. Estaba furioso y horrorizado. Mi esposa ha sido un desastre desde entonces. La policía escaló la situación ya que ocurrió un delito real y dijo que están trabajando para localizar a los propietarios anteriores, pero que podría tomar algunos días. Eso fue hace 2 días completos y todavía no hemos podido contactarlos. Creo que la policía asustó a esos ocupantes ilegales, al menos por ahora, ya que no han regresado a nuestra casa. La verdad es que me sorprende que algo así pueda ocurrir. Si no logro contactarme pronto con los anteriores propietarios, no sé qué haré. Solo tengo 27 años. Ahorré durante años, y aunque era una casa pequeña y modesta, estaba orgulloso de ella. Mudarme, sin embargo, requirió un ajuste. Había vivido toda mi vida con mis padres, 3 hermanos y 2 perros. La casa era ruidosa, siempre llena de vida. Pero esto era silencio. Un silencio absoluto. Honestamente, esa fue la parte más difícil de la transición. La falta de ruido. Vivir solo se sentía extraño, al principio, no estaba seguro de acostumbrarme. Estoy seguro de que cualquiera que haya pasado de vivir con la familia a vivir solo sabe de lo que hablo. Algo que me encantaba de la casa era el pequeño balcón del segundo piso. No me malinterpreten, ni siquiera sé si puedo llamarlo balcón. Apenas era lo suficientemente grande para pararse y ni siquiera cabía una silla allí. De todos modos, salía casi todas las noches después del trabajo para tomar un descanso y despejarme la cabeza. Fumaba bastante a menudo, pero odiaba el olor, así que fumar adentro no era una opción para mí. El balcón era doblemente beneficioso por esa misma razón. Ni siquiera tenía que salir o dejar la comodidad de mi propia casa solo para fumar. Se sentía como un lujo. Describiré la distribución de la propiedad para que lo que voy a contarles tenga sentido. La cuadra donde vivía era bastante estándar, con casas contiguas entre sí hasta el final.
La calle detrás de la mía era exactamente igual, lo que significa que todas las casas compartirían un patio trasero si no fuera por las cercas de 3 metros de altura que delimitaban los terrenos. Desde mi balcón, podía ver por encima de la cerca del vecino del patio trasero y hacia su jardín. Podías ver todo el lugar, de verdad. Después de unas semanas, me di cuenta de que había conocido a casi todos los vecinos, excepto a él. Ahora que lo pienso, no creo haberlo visto nunca, ni mucho menos haber hablado con él. El tipo nunca saludaba y nunca venía. Nunca lo vi en el jardín ni en la ventana del dormitorio. Nada. Era como si no existiera. Si no fuera por la luz ocasional del dormitorio por la noche, habría asumido que el lugar estaba desierto. Supuse que vivía una persona mayor allí, ya que el césped parecía no haberse cortado en años y nunca escuché ningún sonido de su jardín. Después de otra semana, la curiosidad pudo más que yo y decidí presentarme y al menos ponerle cara al nombre. Un sábado, di una vuelta por la cuadra hasta su casa, esperando tocar la puerta y quizás charlar un poco, pero la casa parecía descuidada. Descuidado era poco. Parecía completamente abandonada. El jardín era un desastre, cubierto de maleza, y todo el lugar parecía haber sido ignorado durante años. La pintura se estaba descascarando, parte del revestimiento se había desprendido y el camino estaba manchado. El timbre estaba roto, así que di unos golpes fuertes y esperé. Nada. Me sentí incómodo parado allí y comencé a preguntarme si el lugar realmente estaba vacío, pero luego vi un ligero movimiento detrás de la persiana de la ventana, solo un destello como si alguien estuviera mirando. Eso fue suficiente para mí. Había alguien allí, espiándome, pero no abría la puerta por alguna razón. Me di la vuelta para irme, cuando de repente, la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared como si alguien la hubiera arrancado con una furia violenta. Di un salto hacia atrás, totalmente desconcertado. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con una anciana asiática parada en la puerta, mirándome. Era bajita, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Su piel estaba arrugada, pero de alguna manera tensa, como si estuviera flexionando los músculos de la cara, si es que eso tiene sentido. Sus ojos estaban muy abiertos, inquietantemente abiertos. No puedo mentir, estaba bastante asustado con solo mirarla. Había algo extraño en ella, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. No dijo una palabra, solo miró sin expresión en su rostro. Finalmente, carraspeé y me presenté como su nuevo vecino. Después de unos segundos, dijo que su nombre era Doña Prudencia y me regaló una media sonrisa. Y eso fue todo. Ni siquiera preguntó mi nombre, simplemente se quedó allí, mirándome. Asentí y me di la vuelta, sin saber qué decir. Me fui sintiéndome más inquieto de lo que quería admitir. Nunca escuché que la puerta se cerrara detrás de mí, pero no quería darme la vuelta y ser sorprendido mirando. Más tarde esa noche, salí a mi balcón como de costumbre, tratando de olvidarme de la extraña interacción. En ese momento, no tenía idea del calvario en el que me había metido. Cuando miré por encima de la barandilla, allí estaba ella, esa señora de aspecto loco de antes, parada en el centro de su patio, mirando directamente hacia mi casa. No se movía, no gritaba, solo se quedaba allí mirando. Fue uno de esos momentos en los que te preguntas si realmente estás viendo lo que crees que estás viendo. No sabía si debía decir algo, saludar o fingir que no la había notado. Fue una de las cosas más extrañas que había visto en mi vida, y no sabía cómo manejarlo. Volví adentro y me dije a mí mismo que solo estaba un poco trastornada y que no debería preocuparme por una anciana inofensiva. Pero no se detuvo allí. La noche siguiente, la vi de nuevo, pero esta vez, se movía de una ventana a otra dentro de su casa, mirándome desde cada una. Aunque fingí no notarla, una parte de mí sentía que ella sabía que yo sabía que ella estaba mirando. Esperaba que se detuviera, pero no lo hizo. Seguía mirándome cuando terminé de fumar y me di la vuelta para entrar. Por curiosidad, miré por una de mis ventanas unos 20 minutos después para ver si todavía estaba mirando mi casa. Para mi horror, en efecto lo estaba. Llamé a mi padre, y él me dijo que probablemente tenía demencia o algo así,
y que probablemente estaba sola o confundida. Me dijo que debería sentir pena por ella. Era un poco difícil sentir pena por alguien que estaba casi acosándome, pero mi padre calmó mis nervios y me aseguró que era inofensiva. Pasaron algunas noches sin que sucediera nada raro. No la vi en su jardín ni en ninguna de sus ventanas. Pensé que tal vez mi padre tenía razón, y comencé a sentirme contento de no haber hecho algo drástico. Es decir, hasta una mañana, cuando encontré un calcetín de mujer en mi lado de la cerca, simplemente sentado en mi patio. Lo miré, sintiendo un escalofrío recorrerme. Esto ya no era solo su comportamiento extraño. Ella había estado en mi propiedad. No sabía qué hacer. No quería confrontarla, pero también empezaba a sentir que no podía ignorarlo. Debería haber llamado a la policía en ese momento, pero no lo hice porque no quería crear problemas con un vecino. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, el timbre comenzó a sonar. No una vez, ni dos, al menos una docena de veces, una tras otra. Ni siquiera necesitaba mirar. Sabía que era ella. En mi aturdimiento, no estaba pensando con claridad. Estaba más molesto que asustado. Me levanté, me puse una camisa y fui a la puerta, diciéndome a mí mismo que solo le pediría que me dejara en paz. Me dije que había estado posponiendo esto durante demasiado tiempo, y que ya era hora de que lo enfrentara. No tengo idea de por qué no tenía miedo en ese momento. Todavía miro hacia atrás y me encojo de hombros ante la frivolidad con la que manejé la situación. Ni siquiera quiero decir que fui ingenuo, pero no se me ocurre una palabra mejor para describir mi actitud ante todo. En el segundo en que abrí la puerta, ella se abalanzó sobre mí. Corrió a toda velocidad hacia mí con un cuchillo de cocina en la mano, su rostro retorcido por la ira. Empezó a gritar, gritando algo sobre cómo le había quitado a su hijo. Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Le agarré el brazo, logrando quitarle el cuchillo de las manos, y la inmovilicé en el suelo. Era fácil de dominar, pero eso no hizo que la situación fuera menos aterradora. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras la sujetaba allí y llamaba a la policía. Seguía gritando tonterías sobre su hijo y me dijo que me iba a matar. En un momento intentó morderme, pero no iba a dejarla ir hasta que llegara la policía. Fueron los 5 minutos más largos de mi vida. Nunca dejó de gritar o retorcerse en todo ese tiempo. Cuando finalmente llegó la policía, la inmovilizaron y la obligaron a subir a uno de sus coches patrulla. Gritó todo el tiempo, y todavía podía oírla gritar incluso después de que la metieron en el coche. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. La policía se aseguró de que estuviera bien y me dijo que la enviarían a algún tipo de centro psiquiátrico. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.